Bueno, gracias a Dios, una vez más podemos compartir una palabra de parte de Dios para nuestras vidas y saber que somos edificados en la palabra y que la palabra más para este tiempo nos está mostrando eh, todas las cosas y la revelación que ella trae. A través de los tiempos la misma historia va confirmando y va revelando la palabra y nos va enseñando y guiando a través de ella. Bueno, pues en este día pues yo quiero orar, iniciar orando y pidiéndole al Señor dirección acerca de esta palabra y este tema, este mensaje que traemos para hoy. Entonces, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este día, Señor, gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque nos permites a través de este medio traer una palabra de vida, de bendición para nuestra vida, para aquella persona que está viendo, Señor, para aquella persona que tal vez no conoce, Señor, de ti, no conoce de tu palabra, no conoce de nada, Señor, conforme a lo espiritual. Pero sabemos, Señor, que tú eh, usas estos mensajes, usas, Señor, cada día, Señor, tu palabra para llegar a los corazones de aquellas personas, Señor. Yo oro y te pido que por favor me guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que te muevas, Señor, en cada una de las personas que están escuchando o viendo este mensaje, Señor. A ti acudo, Señor, y te pido que obres en mí, que me uses como ese instrumento útil en tus manos para que pueda traer una palabra de vida a aquellos que la necesitan, Señor. A ti te doy la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya habiendo orado, pues el título o el mensaje tiene por nombre Los valores del mundo. Y pues hemos sabido que todo en la vida tiene valor. Hay valores espirituales, hay valores sentimentales, hay valores físicos o materiales. Entonces, de eso es lo que yo me quiero referir hoy y ver que la vida tiene un valor y la vida en sí como humanos, la vida en sí como relación, la vida en sí como sociedad o como mundo tiene un valor. Y el Señor nos lo demostró cuando Él mismo vino, tomó forma de hombre y vino a morir por nosotros. Entonces Él vino a morir por un valor que teníamos nosotros como humanos, nosotros como hijos, que ahora somos. Entonces Él vino a hacer muchas cosas porque nos ama y sabe el valor que hay en nosotros. Y que esas almas que Él gana a través de, o que ganó a través de esa cruz, son de gran valor para Él y que vamos a estar por una eternidad con Él. Y en la humanidad, de la creación, lo que Él hizo, y todo tiene un valor. Así sea el animal más insignificante y pequeño, tiene un valor y está dentro del ecosistema que el mismo Señor creó para hacer funcionar precisamente este sistema en el cual nos movemos. Pues bueno, pues hablando de valores, pues yo quiero ir allí a un día de orgullo, digamos así, para Inglaterra, que era haber fabricado una de las más grandes naves maravillosas y a través de toda esta tecnología de la marina pudieron crear un barco tan inmenso, tan grande, que tenía todas las comodidades que puede tener hoy en día, pues, para ese tiempo. Estoy hablando allí de 1912. Para hoy en día para esos tiempos eran unas comodidades como las que tenemos hoy en día, muchas facilidades. Y un barco en el cual tenía la posibilidad uno de tener juegos, de poder tener piscina, de poder tener muchas comodidades y grandes y lujosas habitaciones. Pues era un orgullo para Inglaterra y un orgullo para sus creadores. Y pues precisamente estoy hablando allí de este episodio que sucedió en 1912, el 10 de abril, que salió un barco con rumbo a Nueva York y que a través del transcurso del viaje pues se veía la apariencia exorbitante y el orgullo que había en tantos hombres de dinero, hombres que tenían capacidad de pagar un pasaje que era de muchísimo costo de dinero, valía $75,000, hablando en tiempos de hoy, un pasaje más o menos de allí del Titanic, estoy hablando del barco Titanic. Pero a través del transcurso, cuando venía por las aguas del Atlántico, dice que un iceberg que ellos no vieron, que el comandante de este grandioso barco no vio, rasgó, efectivamente, fisuró el barco por un lado y dice que la fisura era muy pequeña, era solo 5 centímetros, pero de largo tenía como 30 metros de largo de la fisura que se le hizo a este barco.
Y pues claro, a través de este pequeño hueco empezaron a entrar agua y se empezaron a llenar todas las cámaras de adentro, lo que hace que se inunde este barco y empiece a haber una tragedia, a ver prácticamente todo este orgullo que se supone tenía este barco y toda esta tecnología para ese tiempo, pues empieza a verse como en apuros y empiezan a llamar o acudir a emergencia y nos damos cuenta, o hoy en día ya sabemos el final o lo que sucedió a través de este episodio. Entonces vemos aquí que tanto orgullo que había, tanta esperanza o tanto deseo de mostrar al mundo la capacidad tecnológica que tenía Inglaterra y que podía haber creado este barco tan grande y llevar a 2000 personas en él. Entonces nos muestra que el hombre siempre ha querido estar avanzando en tecnología y en muchas cosas que ha querido hacer. Entonces, ¿por qué me refiero a esto de los valores del mundo? Porque de pronto le dan el valor a esta nave, un valor que era muy grandioso, y, y a través de esto, en el cual el hombre se sentía orgullosa, prácticamente fue el desastre para muchas personas. Entonces, hay muchos hombres que estuvieron en este momento o que tuvieron experiencias debido a esta tragedia que tuvieron y muchos contaban cosas, inclusive un señor, un JP Morgan, dice que era un magnate muy grande y que él dice que gracias a Dios, pues en ese momento no pudo abordar, debido a sus negocios, debido a situaciones que se le presentaron, no pudo abordar este barco y que puede estar contando la historia de que él pudo haber sido también una de las víctimas de este barco. Otro que viajaba en este barco y que también fue como adecuada a estas habitaciones especialmente para estos magnates o estos hombres tan prestigiosos del momento. También se hallaba Milton Haysen, que es efectivamente el dueño o el creador de la chocolates Haysen. Él también había pagado su pasaje y le habían acomodado su habitación para que estuviera allí en este grandioso barco en esta época, pero resulta de que su esposa, debido a que su esposa se enfermó, él no pudo viajar y también fue uno de los que se salvaron de ser las víctimas de este barco. Entonces aquí vemos prácticamente personas que se salvaron de una situación que venía a ocurrir mucho más adelante. Entonces yo quiero ir allí a un versículo que está, y es el versículo prácticamente, o el texto guía, el texto principal, en el cual nos vamos a guiar, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, acá en el versículo estaba hablando el apóstol Juan, y qué más que el apóstol Juan puede aconsejarnos a través de su palabra y guiado por el Espíritu Santo, nos habla precisamente de esto, del mundo, de los valores del mundo, de que verdaderamente le estamos dando a nosotros valor en este mundo a las cosas que traen orgullo a nuestras vidas, a las cosas que de pronto queremos aparentar, o verdaderamente a las cosas que tienen un real y una base que es espiritual, como lo muestra aquí el apóstol Juan, que dice que no amemos al mundo ni las cosas. Él está nombrando las cosas que están en el mundo. Entonces dice acá que nos hace una advertencia en estos 3 versículos que acabo de leer. Nos hace una advertencia triple, y una de esas advertencias, como primer punto tengo acá: el amor del mundo revela la verdadera condición del corazón. Entonces, para darnos cuenta o ver verdaderamente cómo está nuestro corazón, debemos de ver qué valor le tenemos nosotros al mundo, o qué valor le damos al mundo, qué valor le damos realmente a las cosas que existen en este mundo. Entonces, la pregunta sería: ¿cuál mundo? Porque yo me muevo en un mundo donde yo me divierto, donde yo vivo, donde yo
prácticamente socializo con demás personas y hay muchas cosas en el mundo en las cuales yo hago, en las cosas en las cuales yo me relaciono. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él se relacionó con muchas cosas del mundo. Inclusive cuando Él hablaba con personas que para los judíos eran personas de rechazo o inmundas, el mismo Señor Jesucristo fue criticado y le dijeron que vean, que comía con pecadores, que comía con publicanos y prácticamente uno dice, bueno, uno está aquí en el mundo y se relaciona con muchas personas que están en el mundo y que tienen diferentes doctrinas, diferentes bases espirituales. Entonces uno dice, bueno, estoy conviviendo con gente del mundo y soy un hijo de Dios, ¿eso está bien o no está bien? Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que entender qué realmente o qué clase de mundo nos está hablando aquí el apóstol Juan. Entonces yo puedo en este mundo moverme, estudiar, puedo prácticamente con mis hijos salir a disfrutar de un helado, de una piscina. Inclusive hay muchas personas que tienen hasta dinero, pueden ir a Disney y estar allí y no significa que estén compartiendo con el mundo ni haciendo cosas que son del mundo. Entonces vamos a mirar o prácticamente a discernir qué es lo que realmente o qué clase de mundo es la que nos está hablando acá el apóstol Juan. Pues aquí nos revela como tres punticos, como tres subpuntos de que hay una clase de mundo que es el cosmos que es la creación, lo que Dios hizo, lo que vemos. Esa es la forma como nosotros vemos el cosmos, algo hecho prácticamente perfecto, que se mueve perfectamente. Podemos ver el sol, la luna, los planetas, cómo se mueven y nosotros cómo nos desarrollamos, cómo vemos el sol, la luna, todo nos da el tiempo y prácticamente ese es el cosmos en el cual nos movemos. Esa es una clase de mundo por el cual nos referimos y muchas veces en la palabra nos muestra aquí el apóstol que dice y habla de mundo. Entonces ese es como primer punto, su punto del mundo. Otro, como segundo subpunto sería el mundo o la humanidad en general. Cuando nosotros a veces hablamos en palabras, decimos el mundo o nos referimos al mundo, estamos refiriéndonos de pronto solamente al mundo que vive acá, al mundo que mora, a las personas. No necesariamente tiene que ser a lo físico o a lo cosmos, como decía ahorita, sino también al mundo en el cual vivimos, nosotros que vivimos, nosotros los humanos, somos ese mundo que vive dentro de un cosmos. Entonces, y como tercer punto sería el sistema de este mundo, que es un sistema cómo se mueve, cómo se rige, cómo se gobierna. Y realmente pues aquí vemos las tres clases o las tres especificaciones que podíamos ver de mundo. El mundo en que nos movemos, el mundo que creado o que el Señor creó, y otra clase de mundo que es el mundo, es un sistema del cual gobierna este mundo, y a ese mundo es el que se está refiriendo el apóstol Juan, que no amemos esa clase de mundo, porque es que en esa clase de mundo se mueve el pecado, se mueven muchas cosas que van en contra de la moral, de la ética y de nosotros como hijos de Dios. Entonces, por eso él está hablando de hijos de Dios y le estaba diciendo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces podría alguno confundirse y decirse, no, entonces no me puedo remezclar o revolver con personas que no están de mi misma creencia. Y de hecho de allí han salido muchas sectas de que han prohibido muchas cosas a sus súbditos, a las personas que lideran. Les prohíben muchas cosas, ¿por qué? Porque no conocen realmente o no han interpretado bien la palabra que es mundo. Y entonces nosotros podemos relacionarnos en el mundo con todas las personas que inclusive son de diferente fe, ¿cierto? De diferente doctrina, y estamos en el mundo, pero realmente, ¿cuál mundo es el que nos advierte, o esas tres advertencias que nos hace Pablo, una advertencia triple, Juan, y dice que el amor del mundo refleja la verdadera, ¿cierto?, condición del corazón. Entonces, ¿qué clase de mundo es al cual yo estoy apegado o al que estoy colocando cuidado, poniendo cuidado, desarrollándome? ¿En cuál mundo verdaderamente? ¿En el mundo del pecado o en el mundo normal en el cual nos desarrollamos cada uno de nosotros? Entonces, lo importante es entender el sistema en que nos movemos o el sistema que tiene o nos hace, nos controla. ¿Por medio de qué? Por medio puede ser, si nosotros vemos el marketing hoy en día, ¿el marketing qué hace? El marketing lo que hace es atraernos a través de ofertas,
a través de cosas que nos hacen ver las cosas magníficas, digamos así, en el mundo de los negocios, ¿cierto? ¿Cómo atraen a las personas? Pues mostrándoles la tecnología que existe hoy para atraernos y decirnos, vea, esto es mejor de lo que teníamos antes o de lo que vivíamos antes, y empiezan a atraernos por medio del marketing. Entonces hay una clase de mundo que se está moviendo, y es el mundo para podernos sacar el dinero, o para podernos llevarnos a comprar cosas que realmente no necesitamos. Entonces ese es el marketing que se mueve hoy en día en la humanidad. Esa es una clase prácticamente de advertencia que nos da el apóstol Juan. Como segundo punto dice, el mundo promete muchas cosas atractivas, y así lo vemos. El mundo nos promete muchas cosas, nos promete, digamos, viajes, si nos metemos en determinado negocio, nos promete muchas cosas que atraen a nuestras vidas y hacen que nosotros a veces nuestros mismos valores espirituales, morales, éticos, los dejemos atrás y no queramos realmente seguir los valores de Dios o los valores espirituales que Dios nos manda en su palabra. Dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces aquí nos está mostrando tres clases prácticamente, o maneras, como el mundo nos atrae. Es a través de los ojos, ¿cierto? A través de los deseos de nuestra carne, a través de la vanagloria de la vida, y esto es lo que prácticamente nos va como acogiendo, como abrazando, como guiando y como tergiversando nuestra vida y llevándonos al mundo que el sistema quiere. Y ese es un sistema en el cual estamos metidos. Entonces, aquí en 1 de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, realmente aquí vamos a ver en qué sistema estamos nosotros siendo gobernados y de qué manera estamos siendo gobernados, y cuál es esa clase o cuál es ese mundo del cual nos habla el apóstol Juan. Entonces dice acá, los deseos de la carne son los antojos de la carne, el deseo que influye, ¿cierto? O que prácticamente está influyendo en nosotros para que no hagamos las cosas o para que no nos sometamos realmente a la influencia de Dios o a las cosas espirituales que tenemos que nosotros realizar como hijos de Dios. Entonces dice acá, los diseños de Dios son perfectos. Si el Señor diseñó este mundo, lo diseñó a una manera de que nosotros pudiéramos sobrevivir. Si Él mismo puso cuando creó a Adán, le dijo a Adán que debía labrar la tierra, es que debía trabajar, debía laborar, ¿cierto? Aún sin estar el pecado en el mundo, Él le mandó a laborar, le mandó a trabajar. Pero el diseño de este mundo, comparado con el diseño de Dios, ha cambiado, ¿cierto? Porque ya las cosas nosotros no las vemos, sino ya vemos es la atracción a través de los ojos, a través de la vanagloria de la vida y a través de los deseos de nuestra carne. Eso es lo que está gobernando hoy en día el mundo, y es lo que prácticamente el apóstol Juan nos está guiando a que no caigamos en este sistema del mundo, que es un sistema comercial, un sistema que solo ve beneficio para aquellos que se mueven a través del pecado y a través de cosas que realmente no traen fruto a nuestra vida. Entonces aquí vemos el deseo de la carne. Como punto B, el deseo de los ojos. Entonces, si nosotros vemos allí en Adán, allí hablando de Adán y Eva, cuando Eva fue tentada, ¿qué hizo Satanás? Satanás lo primero que hizo fue llevarla, ¿cierto?, a que tuviera un deseo por medio de los ojos. Entonces él empezó a mostrarle que ese fruto que ella deseaba podía llevarla a conocer el bien y el mal, podía llevarla a ser como Dios, y empezó como a sembrar en ella el deseo, a despertar la codicia en ella, y eso fue lo que hizo, tomó el fruto y comió, porque ella quería ser como realmente Satanás le estaba diciendo, quería el deseo de los ojos, que era el que estaba mirando el fruto, y también quería satisfacer su carne a través de este fruto, y al mismo tiempo la vanagloria de la vida, porque quería ser semejante a Dios, quería ser como Dios. Entonces ahí es donde empiezan, y es la manera como Satanás empieza a traernos a nosotros en este mundo y a guiarnos para que hagamos las cosas que este mundo ofrece. Entonces los deseos de los ojos. Entonces pueden ser cosas buenas o malas,
pero que van a influir en nosotros para que nosotros sintamos o deseemos o tengamos esa codicia en nuestro corazón de desear aquello que necesitamos. Y el mundo o el sistema de hoy, eso es lo que hace a través de los medios de comunicación, eso es lo que hace a través del marketing, ¿qué hace? Es atraernos para podernos como someter a sus propios proyectos, a sus propias cosas, y que nosotros seamos esclavos de este sistema o de este mundo. Entonces aquí es donde estamos viendo lo que es en realidad este marketing, que puede obtener de nosotros ese deseo a satisfacer nuestra carne, nuestro propio deseo, nuestro propio yo. Y pues que hoy vemos, como dice allí en 1 Timoteo 3, hombres vanagloriosos, blasfemos, hombres que son egocéntricos, que solo piensan en ellos, solo piensan en satisfacer su carne, en satisfacer sus deseos, y realmente no estamos poniendo el valor a lo que realmente vale, o lo que realmente el Señor nos muestra en su palabra, los valores de este mundo, que son éticos, morales, espirituales. Y hay otro, como punto C, dice la vanagloria de la vida. Querer uno vanagloriarse de lo que tiene o de lo que no tiene, querer uno vanagloriarse o de mostrar a otros de que yo sí lo puedo obtener mientras que usted no lo pudo obtener, y vanagloriarnos en nuestra carne y hacer cosas que van en contra realmente de los valores espirituales y éticos que el Señor nos ha enseñado. Entonces, a veces queremos impresionar, podemos impresionar con nuestra vida, podemos impresionar con nuestro estudio, podemos impresionar con las cosas que obtengamos materiales, y realmente no hallarle el valor que tiene la vida espiritual. Entonces, quiero ir allá a un versículo que está en segunda de Pedro 3, versículo 9. Dice acá: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos encendiéndose con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, pues acá nos está diciendo el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa. Entonces, así como de pronto estos tenían la esperanza, hablaba de esta historia del gran barco, ¿cierto?, que tenían la esperanza de que iban a llegar a un puerto seguro y que iban a llegar con toda esta tecnología que se había puesto en este tiempo, y que iban a llevar ese orgullo de haber viajado en el barco más grande del mundo, en la nave más poderosa que existía en esos tiempos, de llevar más de 2000 personas, y llegar a un puerto donde iban a ver o a sentirse orgullosos de todo lo que prácticamente habían experimentado a través de este viaje. Pero aquí el Señor nos muestra a través de Pedro que hay un fin en el mundo, que todo viene para destrucción, y dice que Él no retarda su promesa. De pronto algunos vemos que esta promesa está en espera. Dice, no, ya llevamos más de 2000 años que dicen que la iglesia va a ser raptada, que la iglesia va a ser llevada, y que vamos a salir de este planeta o de esta tierra, y que aún seguimos viviendo cosas tremendas y terribles en esta tierra, pero dice que Él no retarda su promesa. Entonces, el orgullo o el valor que el mundo le da a las cosas espirituales, realmente no lo estamos viendo reflejado en las personas que hoy en día estamos viviendo y estamos prácticamente viviendo en este planeta Tierra, en esta tierra, en este mundo de hoy, contemporáneo a lo que está sucediendo. Pues se puede decir que no tenemos el valor de las cosas y realmente estamos confiando en algo que se va a destruir. Así como estos hombres que se salvaron en este viaje, que no quisieron subirse a esta nave, pero que se salvaron y llegaron y pudieron contar la historia de que ellos tenían un pasaje para ir en este gran barco, y no lograr subirse en este barco era un orgullo para ellos, y podían contar a otros
de su experiencia. Así también otros tenían una experiencia de que habían viajado en este barco, de que habían hecho muchos planes, muchos proyectos, y que en el momento en que este barco empieza a hundirse, ni siquiera podían sacar ni siquiera sus pertenencias, ni siquiera sus joyas. O no creo que alguien en ese momento tan trágico vaya a sacar las cosas de valor que hubiesen tenido en este barco. Lo que necesitaban era salvar su vida, lo que necesitaban era subirse a un bote salvavidas para poder proteger su vida o poder estar salvos. Entonces, eso es lo que mismo nos dice el apóstol Juan, de que debemos de hallarle valor realmente a las cosas que verdaderamente van en este mundo. Y nosotros vamos viendo que este mundo cada día va de mal en peor y que estamos prácticamente llegando al colapso, digamos así, del pecado. Ya el pecado está inundado. Dice el Señor que donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y podemos ver que la gracia de Dios está en este mundo porque todavía la iglesia está en este mundo. Todavía estamos enseñando, predicando, llevando la palabra de Dios y dándole verdaderamente el valor que necesita este mundo, que es la salvación de sus almas. Podemos tener muchas comodidades, mucha riqueza, podemos viajar a muchas partes de este mundo, de este país, podemos conocer muchas cosas, pero si no tenemos realmente la seguridad de una salvación eterna, de nada nos valdrá. Así como aquellas personas que estaban en este barco, el día que llegó la destrucción o que este barco se hundió, trataban de salvarse, pero aún así muchas no lo pudieron hacer. De 2.000 personas, 1.522 personas pudieron ser salvadas. Y gracias a que Dios primeramente protegió a muchas personas y también pues los botes salvavidas y el rescate que llegó a tiempo para algunas personas, y muchas otras murieron. Inclusive aquí dice, como el tercer punto, dice, amar al mundo termina en tragedia, definitivamente. Y así como estos hombres de pronto amaron algún día comprar un pasaje, y hasta muchos se endeudarían para comprar este pasaje, para ir a través de un barco que realmente les iba a traer la muerte o iba a terminar en tragedia, así muchos hoy en día están pegados a este mundo, a cosas de este mundo, al materialismo, al orgullo, a la vanidad, y realmente no le estamos dando la prioridad o realmente la prioridad a la palabra de Dios. Muchas veces se les predica o se les enseña a personas, se les lleva el mensaje de salvación, y lo primero que hacen es rechazar, decir, yo para qué quiero el evangelio, yo para qué quiero un Dios muerto, yo para qué quiero un Dios que deja que sucedan todas estas cosas en el mundo. Entonces ahí es donde uno ve que la gente realmente no le están hallando el valor a las cosas espirituales. Entonces, así como decía el apóstol Pedro, decía que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienden por tardanza. Muchos dicen, no ha pasado nada, ya mire cuántos años llevamos en esta tierra y no ha pasado nada. Todas esas promesas que dice la Biblia, todo esto que habla la Biblia, es una mentira, realmente no se va a cumplir, nunca se va a cumplir. Pero vemos que, como el Señor Jesucristo le decía en Mateo 24, que vendrían guerras, rumores de guerras, que vendrían momentos difíciles, y dice que esto sería principio de dolores. Hoy en día la tierra está viviendo estos momentos difíciles. Hoy en la tierra vemos que hay hombres vanagloriosos, blasfemos, que no les importa blasfemar contra el Dios de los cielos, que no les importa ellos mismos ser parte de grupos criminales, de grupos en los cuales hace que este mundo cada día esté peor, y que el mundo no va a ir de mal en peor cada día. Entonces estos hombres que han salido por el mundo trayendo vanagloria, que han traído, han amado más el mundo que realmente las cosas de Dios. Entonces aquí es donde yo quiero referirme, aquí es donde quiero ir, porque había un hombre dentro de este mismo barco, un hombre que era un predicador, y ese hombre viajaba con su hija. Él era viudo y viajaba con su hija y su hermana. Entonces, en el momento en que este barco se hunde, él lo primero que hace es asegurar
a su familia y llevarlas a un bote salvavidas. Después de que este hombre ya ve que su familia está a salvo, él empieza a predicar y empieza a todas esas personas de este barco predicarle la palabra de Dios para que pudiesen ser salvas, porque sabía que iba a venir una tragedia y que muchos iban a morir en ese barco. Y él empieza a predicar, a llevar la palabra de Dios. Algunos yo me supongo que lo rechazarían, otros anteviendo el momento, la dificultad en que se encontraba, pues lo escucharon. Y precisamente uno de estos hombres daba testimonio de este varón que fue y le llevó la palabra de Dios y que inclusive se quitó su traje salvavidas y se lo regaló a él, se lo dio. Le dijo que era preferible que él se salvara, pero que confiara en el Señor Jesucristo, porque era el único que lo podía salvar, no solamente de la muerte en ese momento física, sino también de una muerte eterna. Entonces, este hombre fue uno de los que ayudó. Estoy hablando de John Harper, un evangelista que viajaba en este barco y pudo llevar a muchas personas a ser salvas. Inclusive él, hasta el último momento, cuando murió en las aguas, porque dice que murió, dice la historia, o el señor que contaba, dice que él murió prácticamente agarrado de unos guijarros o de unas partes del barco, y que murió allí congelado, mientras que le predicaba, mientras que le hablaba a este varón, y que este varón dice que mucho más adelante pudo ser salvo y pudo traer este testimonio para testificar de que había un hombre que sí se preocupaba ante las circunstancias, ante la situación que se estaba viviendo en este barco. Se preocupó por no la salvación solamente física de las personas, sino también por la salvación espiritual. Entonces, así como nos dice el apóstol Pablo, que el Señor no retarda su promesa, sino que Él quiere o es paciente, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y allí voy a ir a un pasaje que está en Mateo, Mateo 24, mismo lo que dice el Señor Jesucristo nos dice, allí en el versículo 5, dice acá: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces, acá estaba advirtiendo a los judíos que iban a pasar por esta tribulación y que iban a venir todas estas cosas. Entonces, por eso es que le dice que vendrán muchos en mi nombre. Y hoy en día se han levantado muchos hombres, como decía, vanagloriosos, blasfemos, hombres que solo quieren es destrucción de las almas y llevarlas al infierno. Entonces, hoy, ¿por qué hablaba de este mensaje? Porque hablaba de valores del mundo, porque el mundo hoy no valora lo que realmente Dios nos dejó, que fue la palabra de Dios, que fue el mensaje o el evangelio, la predicación del evangelio para que lo llevemos allí a todos. Inclusive allí en Mateo 28, 19 nos dice la palabra de Dios que vayamos por el mundo predicando, ¿cierto? Que guiando a otros a que conozcan de Cristo, a que conozcan de la salvación de sus almas. Entonces dice, guardándoles, y Él nos va a guardar hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, 19, a leerlo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor les estaba diciendo a estos discípulos que fueran, ¿cierto? Que enseñaran a las personas y que guarden todas las cosas que les había mandado. Entonces, el mundo hoy en día vive sin la palabra de Dios. El mundo hoy en día no le haya valor a la palabra de Dios. El mundo hoy en día vive en su propio egocentrismo, en su propia vanidad, en su propio sistema, y ese es el sistema que va a destruir este mundo. Ese es el sistema que está destruyendo este mundo. Entonces, ese es el mundo a lo cual se refería el apóstol Juan cuando hablaba no del mundo como cosmos, no del mundo como personas, sino del mundo como sistema. Y ese es el sistema que prácticamente hoy en día vemos que está dominando
y vemos que es el que está destruyendo a las personas ética, moralmente, espiritualmente, y que de pronto no vamos a poder nosotros sin Dios, el Señor lo dijo, sin mí nada podéis hacer, llegar a una salvación de nuestras almas. Entonces, yo sé que en este momento están escuchando, están viendo personas que aún no conocen de Cristo, que nunca les han hablado, nunca han tenido una relación personal con el Señor Jesucristo. Pues aquí la palabra de Dios me muestra que es necesario conocer de Cristo para que podamos ser salvos. Entonces, la invitación es para aquellas personas que necesitan de Cristo, que necesitan realmente de Dios, porque estamos viendo y tenemos como dice el dicho, para muestra un botón, lo que está sucediendo alrededor del mundo, hombres que ya no tienen temor de Dios, hombres que ya están a punto del colapso, de llevar al colapso a este mundo, y simplemente es el principio de dolores, como lo dice aquí la palabra, y también es porque se está enfocando, el mundo se está preparando para que venga un líder espiritual o un líder que espiritualmente se va a hacer pasar por Dios, ¿cierto? Que es llamado el anticristo. Entonces el mundo se está preparando económica, política, social y religiosamente para poder dejar la entrada a este hombre que es el anticristo. Entonces todo está sucediendo simplemente porque va a venir un fin, va a venir un plan soberano de Dios que es la entrada al anticristo. Y es necesario que el mundo entre en crisis para que le dé la entrada a este hombre. Porque las personas, el mundo al ver la crisis en que se encuentran, ¿qué va a hacer? Pues va a ver que en este hombre va a estar la solución. Y así como el Señor le dijo un día allí al profeta Samuel, le digo que si la gente le pedía un rey, entonces que si no dejaban que Él los gobernara, pues que les iba a dar un rey. Y en ese momento les dio a Saúl, un hombre por el cual él que estaba pidiendo. Y si hoy en día la humanidad, si hoy en día este mundo pecador le está pidiendo a Dios que deje gobernar o que los deje gobernar a su manera, pues Dios los va a dejar gobernar a su manera y les va a dar su propio rey o les va a dar su propio gobernante. Y todo el mundo se está preparando para esto. Por eso es que estamos viendo todo esto que está sucediendo en el mundo. Entonces, los valores del mundo son los de Dios o son los que verdaderamente los hombres quieren tener. El valor de las cosas y el valor de lo que es material, físico y lo que es el valor del pecado. Porque a través del pecado es que el hombre hace todas estas cosas. Y el pecado precisamente entró en el mundo y el Señor por eso vino a este mundo. Dice que por un hombre vino el pecado a este mundo, pero por otro, ¿cierto? Salió el pecado de este mundo, que fue por medio del Señor Jesucristo. Entonces yo quiero invitar a aquella persona que aún viendo los valores de este mundo, la ética, la moral, que están por el piso, la misma religiosidad de los hombres que están llevando a aquellos hombres a llevarlos a que cometan errores en sus vidas y efectivamente resulten algunos en la cárcel, otros en el cementerio, otros en los hospitales. Esto es lo que ha hecho el sistema del mundo y quiero invitarlo a usted de que venga a Cristo, venga a verdaderamente conocer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que fue por morir por nuestros pecados, fue por morir por este mundo de maldad y Él nos está dando la oportunidad, porque así como dice su palabra, venid a mí, ¿cierto? Y yo os haré pescadores de hombres, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y dice la palabra de Dios que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que está haciendo el Señor, abriéndonos las puertas, abriéndonos las manos para que vengamos a Él y que podamos poner en sus manos nuestra situación. Entonces yo invito a aquella persona que quiera arrepentirse hoy de su pecado, que quiera entregarle su vida a Cristo, que mire lo que está sucediendo en el mundo y que no hay otra solución. La única solución es Cristo. Y allá el Señor nos quiere llevar a que prácticamente a través de lo que vivamos o lo que viva el mundo, tengamos o dependamos de Él, queramos depender de Él. Entonces simplemente es hacer una oración para recibir a Cristo, simplemente es decirle, reconozco que soy pecador y te necesito. Entonces yo voy a orar, yo voy a guiar a usted en una oración, entonces para que lo haga. Entonces Padre, yo te doy gracias Señor en este día, gracias por esta palabra, por este mensaje, gracias porque a través de este mensaje he podido ver que realmente los valores de este mundo
están, Señor, por el piso. Y yo quiero, Señor, hoy reconocer que soy pecador y reconocer que me he apartado de ti, que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad, que aún me han predicado, me han enseñado tu palabra y aún me he apartado, aún te he rechazado, Señor. Por eso es que yo te pido que obres en mi vida, Señor. Por eso es que hoy me arrepiento de mi pecado y hoy te pido que obres en mi vida. Hoy pongo mis pecados en la cruz del Calvario, me arrepiento y te pido que obres en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a través de la presencia de tu Santo Espíritu, a morir a mí mismo, a ese orgullo, a esa vanidad, a todo que como hombres pecadores somos, y que pueda hoy abrir mi mente y mi corazón a ti y recibirte como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo una oración arrepintiéndose de su pecado y permitiéndole al Señor que obre en su vida, le aseguro que el Señor va a traer salvación a su vida y va a empezar una buena obra en su vida. Entonces, ya para terminar, pues yo quiero orar por aquellas personas que quisieron hacer esa decisión. Entonces voy a orar por ellas. Entonces, Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha decidido, Señor, que hoy ha permitido, Señor, que tú entres a su corazón. Que este mensaje, Señor, a través de tu Santo Espíritu haya abierto los ojos, la mente, el corazón de estas personas, Señor. Ayúdalos, Señor, a vivir para ti, ayúdalos, guíalos, Señor, a través de tu palabra, a través de personas, Señor, rodéalos, Señor, de personas que edifiquen sus vidas, Señor, espiritualmente, sentimentalmente y física o materialmente si se encuentran en estas dificultades, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que estás obrando, porque sabemos que aunque vemos oscuridad en este mundo, aunque no vemos un norte, aunque no vemos las cosas realmente que nos estén guiando hacia ti, Señor, sabemos que tú estás allí, Señor, que tú prometiste que nunca nos ibas a dejar, Señor. Y cuanto más a cada una de estas personas que sí quisieron entregar su corazón a ti, hoy, Señor, hace parte de tu iglesia, hace parte de tus hijos, y tú los guiarás y los llevarás con el fin y propósito que tienes para este mundo y esta tierra, Señor. Yo te doy gracias a ti, te adoro, te glorifico en el nombre de Jesús. Amén.